Hoy vamos a estar predicando, mis hermanos, bajo el tema una explicación bíblica del bautismo en aguas. Una explicación bíblica del bautismo en aguas. Leemos la palabra del Señor y presentamos nuestras vidas en oración. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos das de poder estar reunidos en el día del Señor, para poder exponer tu palabra, Señor, pero también poder ver de una manera visible cómo el Evangelio sigue alcanzando vidas, Señor, cómo el Evangelio sigue transformando corazones, cómo el Evangelio sigue trayendo personas de la muerte espiritual a la vida espiritual, los traslada del reino de las tinieblas al reino de la justicia. Y nos preparamos para poder recibir tu palabra, Señor. Te pedimos que tú nos des claridad de pensamientos para poder exponer lo que tu palabra nos quiere comunicar y que podamos salir de aquí edificados a través de tu palabra. Señor, ayúdame, dame la gracia necesaria para poder ser un instrumento útil en tus manos, Señor, y que yo simplemente sea el micrófono por el cual tu voz es escuchada y que tú te glorifiques en medio de tu pueblo, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Una explicación bíblica del bautismo en agua. Y usted se preguntará, bueno, pero ¿y eso no hay mucho que explicar? Sí, mis hermanos, hay mucho que explicar acerca del bautismo en agua. Una encuesta reciente hecha por una organización cristiana reveló que más del 60% de las personas que afirman fe en Cristo no entienden o no saben explicar bíblicamente lo que significa el bautismo en aguas. Escuche bien, el 60% aproximadamente de las personas que afirman fe en Cristo no entienden o no saben explicar bíblicamente qué es el bautismo en agua y qué significa. A esta confusión hay que añadirle las múltiples interpretaciones que hay en distintos grupos religiosos acerca del bautismo, como el catolicismo romano entiende lo que es el bautismo en agua, como los mormones entienden lo que es el bautismo en agua, como los testigos de Jehová entienden lo que es el bautismo en agua. Hay toda una gama de enseñanzas y interpretaciones bíblicas acerca del significado del bautismo en agua. Así que la realidad es que este tema ha sido tratado con mucha liviandad en las pasadas décadas por muchos pastores y muchas iglesias, y muchos ven el bautismo simplemente como una ceremonia religiosa más. En mi trabajo pastoral y de discipulado personal, constantemente uno platica con personas que se bautizaron en las aguas en algún momento dado en su vida, ya sea temprano cuando eran niños o cuando eran jóvenes o cuando eran adultos, y lamentablemente esas mismas personas muchas veces no pueden explicar la pregunta más importante de la fe que profesan, y es ¿qué es el Evangelio? Ellos saben que ellos van a una iglesia, ellos saben que son cristianos, ellos saben que tienen una Biblia en sus manos, ellos saben que pertenecen a alguna denominación o alguna organización religiosa, pero no saben explicar o poder expresar de una manera clara y sencilla qué es el Evangelio. Y yo quiero, mis hermanos, en esta tarde, antes de proceder a explicar el bautismo desde una perspectiva bíblica, yo quiero que nos vayamos de aquí claro con lo que es el Evangelio. Porque es posible que entre ustedes hayan personas que sean parte de ese 60% de las personas que profesan fe en Cristo y que no saben lo que significa el bautismo en agua. No entienden las implicaciones de lo que es el bautismo en agua. Pero sobre todas las cosas no entienden claramente qué es el Evangelio. Y yo quiero darte dos definiciones de lo que es el Evangelio. El Evangelio es la buena noticia acerca de lo que Jesucristo ha hecho para reconciliar a los pecadores con Dios. El Evangelio no se trata de que tú te tienes que portar bien. El Evangelio no se trata de cuántas buenas obras tú puedas hacer, de cuánto tú puedas ayudar al prójimo, de cuánta moralidad tú puedas tener. Si tu esperanza está puesta en lo que tú puedes hacer, tienes una falsa esperanza y estás parado sobre tierra movediza.
El Evangelio es la buena noticia acerca de lo que Jesucristo ha hecho para reconciliar a los pecadores con Dios. Y tú te tienes que preguntar en esta tarde si tú has experimentado esa reconciliación. Mark Dever también define el Evangelio de la siguiente manera: el Evangelio es la noticia acerca de lo que Dios ha hecho. Lo que Dios ha hecho, mis hermanos, para salvar a los pecadores. ¿Cómo? Mediante la muerte y la resurrección de Cristo. Así que en esta tarde queremos exponer de una manera clara y sencilla qué realmente las Escrituras enseñan acerca de este tema del bautismo. No podemos seguir viviendo nuestras vidas cristianas sin tener un entendimiento bíblico de lo que es el bautismo en aguas, mi hermano. Y esa es mi tarea principal, que las personas que sean miembros de esta congregación tengan un entendimiento bíblico de lo que es el Evangelio y tengan un entendimiento bíblico de lo que es el bautismo en agua. Así que esta exposición la vamos a dividir en 3 puntos. Y son 2 preguntas y una afirmación. ¿Qué es el bautismo en aguas? ¿Quién debe bautizarse? Y cuando el bautismo no es bautismo. Comencemos con la primera. ¿Qué es el bautismo en aguas? Jonathan Leeman, en su libro Entendiendo el Bautismo, explica el significado del bautismo de la siguiente forma. Y escuche bien, porque toda la exposición que vamos a dar va a ser una explicación detallada de esta definición que él provee acerca del bautismo en agua. Y él define y explica el bautismo de la siguiente forma. El bautismo en aguas es el acto de la iglesia que afirma y exhibe la unión del creyente con Cristo al sumergirse en las aguas, y es el acto público de un creyente al comprometerse con Cristo y su pueblo. Por lo tanto, uniendo el creyente al cuerpo de Cristo, lo cual es la iglesia, y separándolo del mundo. Así que vamos a tomar unos minutos para explicar esta definición desde una perspectiva bíblica. ¿Qué es lo primero que vemos en esta definición? Bueno, vemos que Jonathan Leeman presenta algo que se llama como el acto de la iglesia. ¿A qué nos referimos con el acto de la iglesia? Bueno, lo primero que debemos considerar es que el bautismo es algo que alguien le hace a otra persona. Usted no se puede bautizar a sí mismo. Usted no puede llenar la bañera de su casa y decir, no, pues yo profeso fe en Cristo, yo mismo me bautizo. No, mis hermanos. Siempre hay un acto de la iglesia. La iglesia puede ser representada por una persona o puede ser representada por un grupo de personas, pero es el acto de la iglesia que le hace a otra persona. Uno no puede bautizarse a sí mismo. Siempre debe haber 2 personas involucradas mínimo. Alguien que se está bautizando y alguien que bautiza. Y ambas partes se dicen algo a sí mismo. Tanto el que está bautizando como el que se va a bautizar se están diciendo algo por medio de la transacción que está a punto de suceder. Ahora, para poder entender este aspecto del bautismo como un acto de la iglesia, nosotros debemos ir al contexto de Mateo capítulo 28, y el contexto de Mateo 28 se encuentra en Mateo capítulo 16 y en Mateo capítulo 18. Para nosotros poder ver de dónde precede la autoridad que la iglesia tiene para llevar a cabo esta ordenanza bíblica. Y si usted me acompaña ahí rapidito a Mateo capítulo 16, este pasaje lo hemos expuesto, ¿verdad?, en otras ocasiones, pero este es el trasfondo de Mateo capítulo 28. Y si usted va a Mateo capítulo 16, versículos 13 en adelante, vemos el relato donde Jesús se encuentra con sus discípulos de manera personal y reunidos aparte. Y dice en el versículo 13 de Mateo 16, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Así que aquí vemos la primera vez
que Jesús menciona la palabra iglesia en el contexto del Nuevo Testamento y en los Evangelios. Y es en el contexto de esta declaración de Pedro, que Pedro está afirmando: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, tú eres el Mesías prometido, tú cumples todos los requisitos y llenas todas las profecías que se habían hecho acerca del Mesías. Pero no solamente eso, no solamente voy a edificar mi iglesia sobre esa confesión que tú has hecho, sino que también te estoy dando unas llaves. Y usted tiene que entender el lenguaje que se está utilizando, no es unas llaves literales, donde Pedro, ¿verdad?, andaba por ahí con unas llaves colgando desde el cuello. No, esas llaves representan una autoridad dada por Jesús para hacer algo. Y vamos a ver más adelante a qué se refiere esa llave a la cual Jesús le da autoridad a Pedro. Ahora, este pasaje tiene otra información adicional, porque esta llave a la cual Jesús se refiere en Mateo 16 es una llave donde le da acceso a las personas, a la iglesia, por medio de la profesión de fe que hacen. En el momento en que una persona confiesa lo mismo que Pedro confesó: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, Pedro, obviamente representado por la iglesia, le abre la puerta a esa persona a la comunión con la iglesia. Mientras no haya esa confesión, mis hermanos, no hay comunión con la iglesia. Y luego vemos entonces en Mateo capítulo 18, donde Jesús ahora vuelve a utilizar el mismo lenguaje, pero la llave ahora se usa de otra manera. Miren lo que dice Mateo capítulo 18, versículos 15 en adelante. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Y si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo ¿a quién? A la iglesia. Por segunda vez se menciona en este evangelio la palabra iglesia. Dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusiesen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Así que en el capítulo 16, Jesús le dice a Pedro: ustedes ahora tienen una llave para que por medio de la proclamación del evangelio y la confesión que las personas hagan de que yo soy el Cristo, ustedes le puedan abrir la puerta a la comunión de la iglesia. Pero ¿qué pasa cuando esas personas que profesan fe en Cristo, ¿verdad?, sea verídico o no, sea real o no, insisten en vivir una vida pecaminosa que deshonra la profesión de fe que han hecho? La misma iglesia que tiene la llave para poder abrir la comunión de la iglesia es la misma autoridad que tiene ahora de cerrar esa puerta, mis hermanos, aquellos que por medio de su estilo de vida están negando la profesión que han hecho en Cristo Jesús. Y es bajo ese contexto que Jesús ahora le dice a los discípulos en Mateo capítulo 28: toda autoridad me es dada en los cielos y en la tierra. Y ahora les da la gran comisión. Así que en estos pasajes bíblicos que podemos ver cómo Jesús le da las llaves del reino primordialmente a los apóstoles y luego a las iglesias locales. Las llaves del reino son la autoridad dada por Cristo a la iglesia para permitir y prohibir la entrada al reino, mis hermanos. Yo sé que eso es muy antipopular hoy en día, pero ¿por qué muchas congregaciones se meten en tantos problemas, mis hermanos? Porque le han dado la entrada a creyentes que no son verdaderos. Pero no solamente le dan la entrada a creyentes que no son verdaderos, sino que nunca los sacan. Y se quedan ahí, dando mal representación de la profesión que han hecho en Cristo, mis hermanos. Y es la autoridad de la iglesia delegada por Jesús para que puedan entonces abrir la puerta de bienvenida o cerrar la puerta de retiro, mis hermanos. Y yo no estoy diciendo esto para meterle miedo a nadie. Simplemente estoy tratando de explicar el contexto de Mateo capítulo 28. Amén. Ahora, por eso es bien importante que veamos exactamente qué es lo que está sucediendo en el pasaje de Mateo capítulo 28, versículos 18 al 20. ¿Qué es lo que vemos en el versículo 18 de ahí de Mateo capítulo 28? ¿Qué vemos? Bueno, vemos que Jesús nos recuerda que Él es quien tiene toda autoridad en el cielo y en la tierra. Para que los discípulos no se vayan por ahí pensando que la autoridad reside en ellos. No, la autoridad reside en Jesús.
En el versículo 19, de ahí de Mateo 28, Jesús autoriza y le da autoridad a sus discípulos para bautizar y hacer discípulos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el versículo 20, Jesús le da autoridad a los discípulos para que enseñen todo lo que Él les había mandado, lo cual se lleva a cabo, ¿dónde? En la labor diaria, semanal y mensual de la iglesia local. Y también en el versículo 20 Jesús afirma que su autoridad está presente de manera continua en la iglesia. Por eso les doy una promesa: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin. Amén. Así que vemos entonces que Mateo 28 contiene las estipulaciones y la autorización de Mateo 16 y Mateo 18 como trasfondo. Porque a Jesús no se le olvidó lo que él había dicho anteriormente. Amén. Él lleva una línea de pensamiento en todo lo que está comunicando, mis hermanos. Pero también en la definición que provee Jonathan Leeman hay un segundo aspecto, y es que la iglesia afirma y exhibe la unión de un creyente con Cristo. Porque como dice la definición que leímos, dice: el bautismo es el acto de la iglesia que afirma y exhibe la unión del creyente con Cristo al sumergirse en las aguas, y el acto público de un creyente al comprometerse con Cristo y su pueblo, por lo tanto, uniendo el creyente al cuerpo de Cristo, lo cual es la iglesia, y separándolo del mundo. Así que la segunda cosa que vemos en esa definición es que la iglesia afirma y exhibe la unión de un creyente con Cristo. Ahora, ¿qué exactamente es lo que la iglesia dice en el bautismo? ¿Qué es lo que nosotros estamos a punto de decir cuando llevamos a cabo estos bautismos en agua en el día de hoy? Bueno, en el bautismo, la iglesia, ustedes como testigos, miembros de esta comunidad de fe, afirman la profesión de fe de una persona en Cristo. O sea, que ustedes no son meros espectadores. Si tú estás en Cristo, tú no eres un mero espectador de lo que va a suceder más adelante. Tú estás afirmando de una manera pública la profesión de fe que una persona está a punto de hacer. Es la afirmación de que una persona afirma estar unida a Cristo en su muerte y en su resurrección, hasta donde podemos discernir, ¿verdad? Porque eso es un atributo, mis hermanos, que a veces los pastores quisiéramos, pero no tenemos. No somos omniscientes. Gloria a Dios. No lo sabemos todo. Y puede que se nos cuele alguno. Pero el trabajo de nosotros, mis hermanos, es, por lo menos en lo que podemos ver, afirmar la profesión de fe que esa persona está haciendo. Como dicen por ahí, tenemos que darle el beneficio de la duda. Ahora, el tiempo manifestará, ¿verdad?, si hay frutos de esa vida de confesión y de arrepentimiento. Miren lo que Pablo dice en Romanos capítulo 6, versículos 3 al 4, porque esto que la iglesia hace, la iglesia está estableciendo de una manera visible el sello de una realidad espiritual. Ustedes ahí como testigos, cada vez que ustedes ven a una persona descender a las aguas, ustedes están poniendo un sello sobre esa vida, afirmando que esa persona ha hecho profesión de fe en Cristo. Y es un sello visible que nosotros todos podemos ver. Miren lo que dice Pablo en Romanos capítulo 6, versículos 3 al 4. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? ¿Qué significa eso? No voy a entrar en mucho detalle, pero es que hay personas que se bautizan en las aguas y piensan que pueden seguir viviendo su vida como la vivieron antes. No, mis hermanos. En el bautismo se está representando de una manera física la realidad espiritual que ya sucedió en la vida de una persona, donde ahora está vivo para Dios, pero muerto al pecado. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros, que dice, andemos en vida nueva. Y cuando una persona se bautiza, mis hermanos, y la iglesia está de testigo, nosotros estamos poniendo el sello de que esa persona ahora va a vivir una vida nueva en Cristo. El bautismo es un signo de aplicación del evangelio. El bautismo no es lo que salva. El bautismo es la evidencia externa de que esa persona ha hecho profesión de fe en Cristo Jesús. Es un signo visible de que una persona se ha vuelto del pecado y ha sido unido a Cristo por medio de la fe. El bautismo revela públicamente la unión de una persona con la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Ahora usted entiende por qué muchas personas tienen un entendimiento superficial de lo que es el bautismo en agua, mis hermanos. Y piensan que esto es simplemente un rito más, como a lo mejor lo hacían en su religión pasada.
No, hay implicaciones de lo que es el bautismo en agua en la vida de un creyente. Lo tercero que vemos en esta definición, mis hermanos, es que este bautismo se lleva a cabo por medio de la inmersión en las aguas. ¿Cómo una iglesia afirma y exhibe esta unión con Cristo con una persona? Sencillo, al sumergir al creyente en las aguas. La palabra griega que se utiliza ahí para bautismo es la palabra baptizo, lo cual significa sumergir o colocar debajo de. Y a través de todo el Nuevo Testamento nosotros podemos ver que este fue el modo en que las personas fueron bautizadas. Por eso nosotros, hermanos, como iglesia evangélica, protestante, bautista, no practicamos el bautismo por aspersión. ¿Sabes lo que es el bautismo por aspersión, verdad? Donde simplemente le echan un poquito de agua a las personas, a los bebés también, ¿verdad? Les ponen un poquito de agua. Nosotros no practicamos el bautismo por aspersión porque entendemos que no hay sustento bíblico para esa práctica. Eso es un invento del catolicismo romano. Nosotros vemos en el Nuevo Testamento, por ejemplo, Juan el Bautista bautizando en las aguas y sumergiendo a las personas en las aguas. Lo vemos también en el libro de los Hechos, capítulo 8, versículos 36 al 39, con el relato de Felipe que acabamos de leer y el etíope, donde vemos que Felipe sumerge en las aguas a este etíope que vino al conocimiento de la fe. Así que hemos visto, mis hermanos, de manera particular que el bautismo es un acto de la iglesia. Es la iglesia la que afirma y exhibe la unión de un creyente con Cristo. Este bautismo se lleva a cabo por medio de la inmersión en las aguas, pero también hay un cuarto elemento, y es que el bautismo es un acto del creyente. El bautismo no es un acto que solo la iglesia hace, es también algo que el creyente hace. Escucha esta afirmación: la iglesia bautiza, el creyente se bautiza. Amén. Entienda bien esto, la iglesia bautiza, pero el creyente es el que se está bautizando. En el libro de los Hechos podemos ver cómo respondieron las personas que escucharon a Pedro predicar el evangelio. Y si va conmigo ahí a Hechos capítulo 2, versículos 37 al 41, vamos a poder ver cómo el evangelio predicado causó algo en la vida de estas personas que estaban escuchando. Miren, mis hermanos, cada vez que el evangelio es predicado van a surgir dos cosas. O hay arrepentimiento o hay endurecimiento de corazón. No hay áreas neutrales. Gloria a Dios. O hay salvación o hay endurecimiento de corazón. Por eso, mis hermanos, yo siento una carga muy pesada cada vez que yo predico el evangelio y en medio nuestro hay personas que no han creído en Cristo todavía. Porque es un doble juicio sobre sus vidas. Porque ya están en condenación por no estar en Cristo, pero por el mero hecho de estar sentados ahí, hermano, y escuchar la palabra del Señor y seguir rechazándola, se endurece el corazón cada vez más y más. Pero miren lo que sucedió cuando Pedro predicó el evangelio. Al oír esto, se compungieron de corazón. Eso es una de las evidencias claras de cuando una persona está reconociendo su pecaminosidad y está poniendo su confianza en el evangelio. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas, mis hermanos. Esto es lo que sucede cuando el evangelio es predicado. Unos lo rechazan, pero otros llegan, mis hermanos, al conocimiento de la fe en el Señor. A mí esta definición, mis hermanos, que les proveí, nos provee un quinto elemento. Y es que el bautismo es un compromiso público de la persona con Cristo. Es un compromiso público de la persona con Cristo. ¿Qué hace un creyente en el bautismo? ¿Qué hizo usted cuando se bautizó? ¿Qué van a hacer las hermanas que se van a bautizar en esta tarde? Bueno, esa persona se está comprometiendo públicamente con Cristo. Por eso es que esas personas que dicen: sí, yo soy cristiano, pero no pertenecen a una iglesia local. Yo dudo mucho de esa conversión, mi hermano.
Yo dudo mucho de esa confesión de fe. Porque es que el creyente está dando un testimonio público por medio del bautismo que se está comprometiendo públicamente con Cristo. Hay personas que quieren ser creyentes a la secreta. Nadie sabe que ellos son creyentes más que supuestamente ellos mismos. Y lo más probable es alguna mosca que esté en el cuarto ahí escuchándolo. El bautismo, mis hermanos, es una confesión pública de que yo estoy comprometido con Cristo. El bautismo es cuando una persona está mostrando públicamente que es cristiano. Por eso también dudo mucho de la profesión de fe de personas que afirman ser cristianos pero no se quieren bautizar. Y de eso yo me topo con ellos, hermano, todos los meses. Personas que profesan ser creyentes, no se bautizan como un mandato bíblico porque entienden que eso no es importante en sus vidas y no pertenecen a una iglesia local. El bautismo, mis hermanos, es una promesa pública de sumisión y obediencia a Cristo como Señor y Salvador. El bautismo también es una promesa pública de compromiso, no solamente con Cristo, sino también con el cuerpo de Cristo, la iglesia. Por eso hemos expresado una y otra vez que una persona no puede decir yo quiero a Cristo pero no quiero la iglesia. Porque es que la iglesia es la representación visible de Cristo. Porque nosotros no vemos a Cristo de manera física, mis hermanos. Pero ¿sabes sí cómo vemos a Cristo? A través de las vidas transformadas por medio del Evangelio. Que tenemos todavía muchas cosas que Dios necesita transformar en nosotros, sí, pero ahí está la representación de Cristo de manera visible a través de una iglesia local. Número 6, mis hermanos, a través del bautismo se representa una unión del creyente al cuerpo de Cristo, lo cual es la iglesia, y separándolo del mundo. Cuando una iglesia afirma la profesión de fe de una persona, la iglesia le está diciendo al mundo, esta persona le pertenece a Cristo. Y ese pecador que ahora ha venido a la fe del Evangelio, le está diciendo al mundo también, ahora yo le pertenezco a Cristo, no me pertenezco a mí mismo. Ahora hay una aclaración importante, el bautismo no salva. Las escrituras afirman claramente, mis hermanos, que la salvación es solo por medio de la fe. ¿Estamos claros hasta ahí? Okay. Así que ya vimos básicamente a qué nosotros nos referimos como iglesia y qué es lo que nosotros entendemos que es el bautismo, con todo lo que significa y todo lo que implica. La segunda pregunta que nosotros debemos entonces contestar es, ¿quién debe bautizarse? ¿Quién debe bautizarse? Bueno, la respuesta a esto es fácil, mis hermanos. Toda persona que ha creído en Cristo como su Señor y Salvador. Esos son los candidatos a bautizarse. Toda persona que ha puesto su confianza y ha creído en Cristo como su Señor y como su Salvador. El bautismo es un mandato, no es una sugerencia. Escuche bien, el bautismo es un mandato, no es una sugerencia. Una persona no puede decir, sí, yo voy a creer en Cristo, pero ese asunto de bautizarme en las aguas, no sé, yo se lo dejo para otro tipo de personas que son un poquito más religiosas y más comprometidas. No, el bautismo, mis hermanos, es un mandato, no es una sugerencia. Y el Nuevo Testamento nos revela que todos los que creyeron en el mensaje del Evangelio fueron bautizados. Ejemplo, los 3.000 en el día de la fiesta de Pentecostés, el etíope, Pablo, la casa de Cornelio, Lidia y su familia, el carcelero y su familia y muchos ejemplos más que el Nuevo Testamento nos provee. Ellos no se sentaron a negociar con los apóstoles. Bueno, yo acepto el mensaje del Evangelio, pero ese asunto de bautizarme en las aguas, hasta ahí llega mi profesión de fe. Así que, ¿quién debe bautizarse? Toda persona que ha reconocido y ha creído en Cristo como su Señor y Salvador. Y las personas que se han bautizado en esta congregación y que se van a bautizar, lo están haciendo porque han creído que Cristo es el Señor y el Salvador de sus vidas. No es por ninguna otra razón, mis hermanos. No es porque ahora abandonaron la religión tradicional y ahora se quieren hacer bautistas. Esa no es la razón, mis hermanos, por la cual usted se bautizó o se van a bautizar las que se van a bautizar en esta tarde. Se están bautizando porque están respondiendo en obediencia al mandato dado por Dios. Y el tercer punto, mi hermano, que queremos comunicar en esta tarde es que hay tal cosa como bautismo que no es bautismo. Hay tal cosa como bautismo que no es bautismo. Y yo quiero darte 3 ejemplos. Si fuiste bautizado de niño, de infante, ¿okay? Yo no estoy hablando de un niño que tiene 7, 8 años y a lo mejor vino al conocimiento del Evangelio y se bautizó a una temprana edad. Yo no estoy hablando de esos ejemplos.
Estoy hablando de si fuiste bautizado de niño, de bebé, de infante, cuando todavía te tenían que cargar en los brazos, no has sido bautizado. Ahí la dejé caer. No has sido bautizado. El bautismo en aguas, hermanos, según vimos en la Escritura, es para creyentes que han hecho una profesión pública individual de su fe en Cristo. Los padres no pueden tomar esa decisión por los niños. Es una decisión muy individual, muy personal. Cada persona, no importa qué edad se encuentre, tiene que llegar a ese convencimiento personal individual de que es un pecador, de que Dios es un Dios santo y que necesita del Evangelio. Cada pecador, no importando su edad, debe tener una experiencia personal de fe y salvación. La fe de tus padres, joven, adolescente, niño que estás aquí, no es transferible. Si tus padres hicieron profesión de fe en Cristo y se bautizaron en las aguas como testimonio público de esa fe, eso tú no lo heredas. Tú, de manera personal, necesitas tener una experiencia de salvación. Tú necesitas reconocer de manera personal a Cristo como tu Señor y tu Salvador. Otra posibilidad, si fuiste bautizado como creyente, pero no eras creyente. Si fuiste bautizado como creyente, pero el tiempo ha demostrado que no eras creyente. Lamentablemente hoy hay miles y miles de personas que han sido bautizadas en las aguas, que nunca tuvieron una experiencia de salvación a través del nuevo nacimiento y fe en Cristo. Por ende, no hay frutos en su vida. Gloria a Dios. ¿Y qué fue lo que dijo Jesucristo en Mateo capítulo 7? Por sus frutos los conoceréis. Y en el contexto, ¿verdad?, de ese pasaje, muchos dicen en aquel día: Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre profetizamos, en tu nombre sanamos a los enfermos. ¿Y qué les contesta el Señor? Apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. Pero ellos profesaban ser creyentes. Y muchas personas en nuestras comunidades de fe, mis hermanos, profesan ser creyentes, se bautizaron en las aguas, pero no hay evidencias de salvación ni de arrepentimiento en su vida. Aquí hay algunos hermanos y hermanas que tuvieron que llegar a esa conclusión hace unos años atrás. Y tuvieron que reconocer que cuando se bautizaron no tenían la más mínima idea de lo que era el Evangelio, de lo que significaba el bautismo en agua. Y no habían frutos en sus vidas de esa profesión de fe. Y tuvieron que reconocerlo, mis hermanos. Y tuvieron que, ahora sí, de manera oficial, ya entendiendo el Evangelio, creyendo en el Evangelio y viendo frutos en su vida de arrepentimiento, tuvieron que entonces bautizarse. No por segunda vez, sino por la verdadera razón, hermano, por la cual se debieron haber bautizado. Así que eso es una posibilidad. Hay creyentes en comunidades de fe, mi hermano, que no son creyentes. Así profesen todo el tiempo que lo son. Si no hay evidencias en su vida, si no hay crecimiento de santificación en su vida, es muy probable que esa persona se esté engañando a sí mismo. Y en el día del juicio no puede aparecerse con la tarjetita: no, Señor, acuérdate que a mí me bautizaron el 31 de julio allí en la Iglesia Bautista Faro de Gracia. Si no hay evidencias de conversión, ese bautismo, mi hermano, es como el bautismo que celebran los católicos romanos, los mormones, los testigos de Jehová. No tiene absolutamente ningún valor. Gloria a Dios. Número 3, mis hermanos, y con este ya vamos concluyendo. Si fuiste bautizado en algún grupo religioso que niega las verdades fundamentales del Evangelio, no has sido bautizado. Muchas personas han sido bautizados en sectas y grupos religiosos que niegan la deidad de Cristo. Hay personas que han sido bautizadas con los testigos de Jehová, ellos no creen que Jesús es Dios. Hay personas que han sido bautizadas con los mormones, ellos no creen que Jesús es Dios. Y hay otros grupos religiosos donde hay personas que han sido bautizadas en las aguas que niegan verdades fundamentales de la fe cristiana. No reconocen que Jesús es Dios. Y esas personas que han sido bautizadas bajo esos grupos religiosos, quiero informar que no han sido bautizadas, aunque hayan sido mojadas en las aguas. Otros han sido bautizados en grupos religiosos que niegan que la salvación es por fe solamente y no por obras. Porque déjame decirte algo, hay grupos que sí reconocen que Jesucristo es Dios, pero creen que la salvación es por obra, no por fe. Y se bautizaron en esos grupos, mis hermanos, creyendo que ellos son salvos porque se bautizaron o que el bautismo en agua les va a dar algún tipo de poder de salvación. Y si en medio de nosotros puede haber personas que hayan sido bautizados en algunos de estos grupos religiosos que niegan que la salvación es por fe solamente y no por obras, lamento informarte que ese bautismo en el cual participaste no es bautismo.
Porque el bautismo, hermano, se lleva a cabo con un entendimiento bíblico de que la salvación es solamente por medio de la fe. Y ya para concluir, mi hermano, Jonathan Leeman concluye en ese libro de Entendiendo el Bautismo, afirmando el Evangelio de una manera muy clara. Escucha bien. El bautismo sella al creyente con la señal del Evangelio. Es un llamado al creyente a mostrar de una manera pública su confesión de fe y su compromiso con Cristo. Es el camino por el cual el creyente muestra de una manera pública la gracia de Dios en su vida a través del mensaje del Evangelio. Nosotros nos bautizamos, mis hermanos, porque hemos entendido las verdades del Evangelio. Así que para aquellos que están en esta tarde que nos visitan, quiero que sepas que Dios te ha permitido llegar a este lugar para que escuches nuevamente el mensaje del Evangelio. Nuevamente, Dios extiende su gracia y su misericordia para que escuches el mensaje del Evangelio. Hoy tú necesitas salvación. Hoy tú necesitas a un Salvador. Hoy tú necesitas ser perdonado de tus pecados. Hoy tú necesitas arrepentirte de tus pecados. Hoy tú necesitas ser declarado justo delante de Dios. Hoy tú necesitas librarte de la ira de Dios que está sobre tu cabeza. Hoy necesitas ser libre de la condenación eterna. Hoy Cristo te llama a venir a Él. Responde en esta tarde al mensaje del Evangelio. Oramos. Padre, venimos delante de tu presencia, Señor, reconociendo que tu palabra es suficiente para hacer una obra transformadora en los corazones, Señor. Te damos gracias por las vidas que en esta tarde van a dar testimonio de esa obra de salvación que tú has hecho en sus corazones, Señor. Pero también en medio nuestro hay personas que todavía no han puesto su confianza en Cristo y creen que la han puesto. Y están confiando en falsas esperanzas dentro de sus mentes y dentro de sus corazones, Señor. Yo te pido que también tu palabra obre en sus vidas y que tú traigas convicción a sus corazones y que tú también produzcas esa tristeza del pecado que lleva al arrepentimiento, Señor, y que también puedan evidenciar por medio de su confesión de fe, pero puedan demostrar también su obediencia a Cristo y que puedan ver frutos en sus vidas de esa profesión de fe, Señor. Edifica a tu iglesia en esta tarde por medio de esta ordenanza bíblica que hemos de llevar a cabo. Esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.